Ok, chicos, hoy vamos a hablar sobre lo que serían membranas y receptores. Como dije antes, mi nombre es Daniela Mosquera y bueno, soy preparadora ad honorem de la cátedra de bioquímica. Y bueno, ay, ahora sé que esto no pasa. Entonces, vamos a empezar con una leve introducción. Este tema nos interesa mucho porque básicamente se trata de la comunicación que existe entre las células de nuestro organismo. Pero ¿cómo se da dicha interacción? ¿Cómo se da esos procesos de comunicación intercelular? Básicamente es que existe un sistema especializado en la comunicación y se basa a través del lenguaje químico. ¿Cómo se basa esta señalización? Vamos a tener una célula señal que va a ser la responsable de generar moléculas señales que van a ser recibidas por los oídos, como así decirlo, de las células que son los receptores que captan estas moléculas y a través de esa interacción receptor-molécula se da una respuesta en la célula diana. Y básicamente en eso se basa el lenguaje químico, que las células se van a comunicar entre sí ya que estas moléculas señal permiten que los receptores de las células dianas generen respuestas en el interior de estas células para generar un tipo de respuesta particular en los organismos, ¿ok? En todos los organismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que la célula posee una membrana plasmática que contiene receptores, que básicamente estos receptores van a ser moléculas que van a estar generalmente constituidas por proteínas. La molécula señal o mensajero químico viene y se une a este receptor. Y esta interacción mensajero-receptor va a generar una señal intracelular que va a dar las consecuencias a todas las respuestas fisiológicas. Eso es lo que debemos como que conocer desde un comienzo con este tema, que básicamente todas las respuestas que se dan de nuestro organismo se basa a través de este lenguaje químico que se genera entre célula y célula. ¿Cómo se está? O básicamente, ¿cuáles son como que los pasitos que tenemos que tener siempre en cuenta en toda esta clase? Que va a haber una membrana, un receptor, una señal extracelular, que es un mensajero químico, hormona o neurotransmisor, y esa señal que se genera por la interacción mensajero-receptor. Entonces, bueno, ¿cómo van a estar constituidas las membranas? Que va a ser como el primer gran bloque de esta clase. Básicamente aquí vemos que va a estar conformada por el modelo de mosaico fluido de, ay, ¿cómo que se llaman estos científicos? Ahorita seguramente sale el nombre en la prepa, se me olvidó, pero va a tener, va a estar constituida por lo que sería glicoproteínas que van a tener un carbohidrato adherido a proteínas que constituyen todas estas membranas, glicolípidos, también vamos a tener proteínas periféricas, proteínas integrales, vamos a tener también colesterol, la bicapa de fosfolípidos, que es lo más importante, que es lo que genera como que todo el grosor de lo que es la membrana en sí, y bueno, también vamos a tener otras proteínas como las proteínas del filamento del citoesqueleto y otras proteínas que son integrales de membrana. Básicamente, ¿cuáles son los tres compuestos? O sea, ¿cuáles son los tres ladrillitos o las tres patitas de la mesa de las membranas? Proteínas, ácidos grasas y también carbohidratos, ¿ok? Entonces, ¿qué son las membranas? Las membranas son barreras que ayudan a mantener el estado homeostático de las células y de sus organelos. ¿Qué pasa con esto? Vamos a tener, por ejemplo, que existen células procariotas y eucariotas. Ambas tienen membranas. Solamente que las células eucariotas realmente tienen como que unas membranas un poco más especializadas porque, por ejemplo, la célula procariota es una bolsita que separa como que sus organelos con el exterior. Pero las eucariotas van a tener tanto membrana, que es la membrana citoplasmática, pero también va a tener como, por ejemplo, la mitocondria, que también va a tener una doble membrana. Entonces es un poquito como que más especializado ese complot de membranas que existen en las células eucariotos. Pero básicamente la función es la misma. Son barreras que permiten mantener ese estado homostático, ¿ok? Tienen ciertas propiedades físicas, como que son flexibles, autosellantes y selectivamente permeables. Algo que tienen que tener en cuenta es que realmente qué significa el estado homeostático. No sé si ustedes recuerdan las primeras clases que realmente una célula es como que un sistema abierto, va a tener comunicación con su exterior, pero algo que nos hace que nosotros seamos organismos vivos es que nosotros no estamos en equilibrio con nuestro ambiente, o sea, no tenemos los mismos compuestos, no tenemos la misma carga, no tenemos nada parecido a lo que es el ambiente, que es inerte. Y esto realmente también es como que el valor que tienen las membranas, porque nos permiten tanto poder tomar los compuestos que se encuentran en el medio, pero nos separa del mismo. Entonces es el que permite que nosotros nos encontremos vivos, por así decirlo. Entonces, bueno, lo importante de esto es que las membranas permiten la compartimentalización, que básicamente va a ser la separación del medio interno de los organelos del medio citoplasmático, así como también de la célula con el medio, y también permite la separación, que es súper importante, porque ya van a ver en la próxima unidad, es súper importante porque permite la separación de los procesos y los componentes bioquímicos de la célula. Por ejemplo, no sé si saben, esto yo creo que lo que voy a decir es un abrebocas para lo que viene,
Pero, por ejemplo, el licopis es un proceso en donde donde tú degradas la glucosa, se va a dar en un compartimento específico, en el citosol. Pero, por ejemplo, hay otros procesos, como la cadena transportadora de electrones, que se da dentro de la mitocondria. Eso no ocurre junto, porque hay membranas que separan tanto la mitocondria con el citosol. Entonces, las membranas van a permitir esta separación, esta compartimentalización. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características básicas de las membranas? Son selectivamente permeables, ya que permiten el paso de moléculas pequeñas hidrofóbicas que no se encuentran cargadas eléctricamente. Ya van a ver un poquito por qué es esto, porque realmente la membrana, como tiene fosfolípidos, que la constituyen en su mayor, o sea, es el mayor compuesto que se encuentran dentro de las membranas, estos fosfolípidos van a estar conformados, que vamos a ver un poquito más adelante, de un extremo que es cargado o polar y otro que es apolar. Y entonces lo que realmente permite ese paso a través de la membrana es algo que sea hidrofóbico, porque es grasita. Entonces la grasita pasa con la grasita y entonces se mete dentro de las células y entonces permite pasar esas moléculas pequeñas que son, eh, que cuesta disolverlas en agua y que no se encuentran cargadas. También su permeabilidad le brinda la capacidad de transporte soluto. También va a tener la capacidad de adaptarse a formas específicas. Ahorita vamos a ver un poquito más allá de eso. Tiene una capacidad autosellante de la membrana, por ejemplo, en procesos de mitosis o meiosis, transporte de solutos como la endocitosis y la exocitosis, que permiten las membranas la fluidez celular y también tienen cierta asimetría. ¿Ok? Entonces, esto se ve un poquito difuso porque estas son foticos viejitas. Pero bueno, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la permeabilidad, vamos a ver que la membrana va a permitir el transporte de estos solutos. Es decir, no es totalmente impermeable porque si no, no podríamos tomar compuestos, por ejemplo, los eritrocitos no podrían tomar la glucosa que se encuentra en la sangre porque si es totalmente impermeable, ¿cómo va a agarrar la energía, no? Entonces, de eso se trata esta característica. La flexibilidad va a depender mucho de, por ejemplo, si estamos en un medio hipertónico, un medio hipertónico se encuentra, por ejemplo, un envase con agua con sal, se cuenta, es hiperosmolar, va a tener una gran concentración de un soluto. Entonces va a pasar que si ese soluto es sal, vamos a poner que si tú colocas un eritrocito dentro de un vaso lleno de sal, lo que va a pasar es que la célula básicamente se seca por ese medio hiperosmolar. Entonces, por ese un medio hipertónico, la célula, por su capacidad de flexibilidad, va a tornarse como, se va a arrugar, por así decirlo. En cambio, en un medio hipotónico va a pasar que el agua, y eso es por gradiente, por un gradiente específico que va a hacer que, como dentro de los eritrocitos hay una mayor concentración de solutos, el agua va a pasar de afuera hacia adentro y las células se agrandan. Eso va a permitir que, por ejemplo, si la célula no fuera flexible, en el caso de que estuviéramos en medio hipotónico, la célula se va a hinchar tanto que se va a explotar. O sea, tipo, esta capacidad de poder adaptarse va a hacer que no se explote tan rápido, por así decirlo. Entonces es súper importante esa como que característica de las membranas. También vamos a ver que tienen fluidez, permiten la resistencia de los componentes a la membrana al movimiento, es decir, permiten su fluidez, como básicamente lo dice. Y la simetría es que vamos a tener que los carbohidratos de las membranas, que ya vamos a ver cuáles son sus funciones particulares, van a encontrarse sobre la parte externa, no sobre la parte interna de las membranas. Porque como es una capa o sea, tipo, es una bicapa, vamos a tener que una de las capas, que es la externa, va a tener carbohidratos, pero la interna no tiene. Entonces eso es como que también vamos a tener compuestos grasos que van a encontrarse sobre la capa externa que en la capa interna y viceversa. Y entonces eso le da como asimetría a las membranas. Y bueno, lo que había mencionado antes, que las membranas también tienen una capacidad autoseñalante que va a permitir la división celular, es decir, cuando las células se dividen, no va a quedar un hueco en el espacio que se genera cuando se dividen estas dos células, ¿ven? Entonces, ellas se cierran, se sellan. Y bueno, también, por ejemplo, en los procesos de endocitosis y exocitosis, vamos a ver que la membrana se va a imaginar en los procesos de endocitosis y realmente se vuelve a sellar. No vas a tener que quedar un hueco ahí. Y es lo mismo con la exocitosis, va a producirse vesículas que son como que estructuras que van a tener también su propia membrana, que se liberan y aún así esas estructuras, las vesículas, tienen su propia membrana y la membrana celular queda normal. Entonces, bueno, ahí están los nombres de los científicos. Vamos a tener que, por ejemplo, las membranas y la composición química de las mismas fue establecido por Singer y Nicholson en 1972, que es el modelo de mosaico fluido de las membranas.
que está constituida por una bicapa lipídica que contiene dentro de ella proteínas, glicoproteínas, carbohidratos y lípidos, como es el colesterol, que el colesterol es súper importante. O sea, uno dirá así como que no, vale, el colesterol es malo, pero no es así. Realmente el colesterol tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la fluidez de lo que es la membrana, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos una fotico un poquito más esquemática. Esas foticos son súper lindas, de verdad que si tienen en el tiempo, bueno, yo les voy a pasar la presentación luego, pero esas foticos van a permitirle como ubicarse espacialmente de dónde se encuentran cada uno de los componentes que constituyen a las membranas. Y bueno, poco a poco van a entender cuál es el papel de esos componentes ahí, por qué están ahí, cuál es su función. Entonces, vamos a comenzar con la primera patica de lo que son las membranas, que son los carbohidratos. Los carbohidratos, como mencioné previamente, solo se van a encontrar en la superficie externa de la membrana de las células. Van a estar conformados generalmente por oligosacáridos unidos covalentemente a proteínas. Y su nombre de estos compuestos son glucoproteínas. Van a verlo de esta forma. El compuesto grande es una proteína. Entonces, la proteína es el que se encuentra en mayor cantidad. Y entonces, cuando dice glucoproteínas, es que porque un oligosacárido, que es un carbohidrato, está unido a una proteína grande. Cuando veamos después los proteoglicanos, sería al revés. Porque proteo es la molécula chiquita y glicano es una molécula grande. Entonces, sería proteínas se encuentran unidas a carbohidratos. Eso es una reglita que no sé si en algún momento les vaya a utilizar y que se les haga un poquito más fácil, pero sí yo me acordé. Pero bueno, esto sería en ese caso así. Oligosacáridos unidos covalentemente a proteínas. Entonces, pueden unirse a través también a lípidos conformando glucolípidos, pero serían en menor proporción. Y constituyen el 2 al 3% del peso de la membrana plasmática. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos carbohidratos? Van a permitir la conformación de los antígenos ABO del sistema ABO y el reconocimiento celular, ¿ok? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el reconocimiento celular se basa sobre todo en el tema de inmunología. Cuando tú tienes, esto es un poquito avanzado, pero para que tengan una idea, y bueno, también lo van a ver en histología, creo que esta unidad, no sé si vieron lo que sería el complejo MHC, no sé si recuerdan si ya se lo dieron, no sé si están en esa unidad de histología, pero bueno, el complejo MHC es van a ser unos carbohidratos, unas estructuras específicas de las células que básicamente son el cartelito que dicen, por ejemplo, yo soy Daniela, mis células tienen un cartelito que es MHC1, que dicen yo soy Daniela. Entonces, cuando esas células tienen mi cartel que le dicen yo soy Daniela, dicen, ah, oye, el sistema inmunológico las reconoce porque dicen yo soy Daniela. Pero, por ejemplo, a mí me colocan, me transfunden sangre y esos cartelitos dicen yo soy Pablo, por ejemplo. Mi cuerpo va a reconocer esos carbohidratos porque no son míos. O sea, tipo, nos va a reconocerlo como extraño porque no es mi cartel que dice yo soy Daniel. Eso, yo soy Daniela, básicamente son estas funciones que tienen los carbohidratos en el reconocimiento celular, ¿ok? Y por otro lado, que también es como que la función que realmente les va a importar y que seguramente les pueden preguntar en el quiz de los carbohidratos es la conformación de los antígenos sanguíneos ABO, que bueno, los vemos aquí al lado, que básicamente son estructuras que van a conformar están dentro de la capa externa de las membranas que van a tener características particulares. Por ejemplo, esto sería un grupo, una persona que es grupo O, ¿ok? Este es un eritrocito. Vamos a ver qué tiene. Esto fucosa va a estar conformado por fucosa, galactosa, N-acetilglucosamina y galactosa. Esas son las personas que tienen el grupo O. Estas van a ser las personas que tienen el grupo A, que básicamente van a tener una molécula de N-acetilgalactosamida y B, que va a tener, por ejemplo, una molécula de esta verde que es, ah, no, mentira, es otra, o sea, tipo, va a tener una tercera galactosa. Esas características van a hacer también que, si, por ejemplo, una persona le transfunde por ejemplo, una persona A le transfunde sangre a una persona B, se va a producir una respuesta inmunológica, o sea, tipo, va a reconocer el cuerpo como que eso, porque es diferente esta constitución externa de los eritrocitos. Entonces, eso es súper importante y después se los van a preguntar y se los van a explicar con mayor detalle. Esto solamente es una introducción. ¿Cómo tiene que ver eso con el tema de las transfusiones? ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los lípidos de membrana. Van a ser importantes constituyentes generalmente también de la dieta y un berro, y realmente la patita más importante de lo que serían las membranas. Van a ser insolubles en agua y solubles en compuestos no polares. Se agrupan en grupos muy heterogéneos debido a su conformación molecular. Básicamente los lípidos van a ser muchos compuestos. Los lípidos van a estar constituidos por ácidos grasos,
esteroides, vamos a tener colesterol, vamos a tener fosfolípidos, etcétera. Pero ¿cuál es la división o la clasificación que podemos iniciar de los lípidos? Pueden ser lípidos simples o lípidos complejos. Los lípidos simples van a ser ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Ya les voy a explicar un poquito mejor qué significa esto. Y los complejos van a estar conformados por los fosfolípidos y los glucolípidos, que como les dije, si es fosfolípidos, van a ser moléculas de fosfato unido a lípidos o glucolípidos, que son moléculas de carbohidrato unidos a lípidos, ¿ok? Entonces, los lípidos precursores y derivados son A, los ácidos grasos, los esteroides, las hormonas, algunas que son de naturaleza esteroidea, como son los, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, todas tipos de células que permiten la diferenciación sexual, y las vitaminas liposolubles, hay como por ejemplo la vitamina D. Entonces comenzamos con las primeras que son los ácidos grasos, que son los principales componentes de los lípidos. Van a ver los ácidos grasos en todo lado, porque ellos van a ser como que el ladrillito que permite la conformación de las moléculas más grandes de lípidos en el organismo, ¿ok? Se van a encontrar en el cuerpo en formas de ésteres, en grasas y en aceites naturales. Son moléculas anfipáticas con una porción polar, un grupo que sería el grupo carboxilo, y apolar, que es la cadena hidrocarbonatada. ¿Qué significa? Que serán moléculas anfipáticas, que van a tener una porción que va a estar cargada eléctricamente, que va a permitir la interacción, por ejemplo, con el agua, y otra parte que va a ser una porción que no se encuentra cargada, que generalmente permite interactuar. Estas zonas polares te permiten como, van a permitir la formación de micelas, van a permitir como una interacción con moléculas que no tienen como que interacción con el agua, o sea, no van a estar cargadas. Generalmente la parte polar permite o sea, va a interaccionar con el agua, y las apolares en su defecto no, van a interaccionar interactuar entre sí, ¿ok? Entonces, o cómo van a estar conformados los ácidos grasos por un grupo carboxilo, que sería este extremo acá, y una cadena larga hidrocarbonatada, perdón, o hidrocarbonada. Esto sería una T acá, hidrocarbonatada. Serían estas C, ¿ok? Entonces, van a ser de tipo saturado o insaturado, ¿ok? ¿Qué significa eso? Son ácidos grasos saturados, no poseen insaturaciones, que básicamente no poseen dobles enlaces. Y cuando son insaturados, van a ser ácidos grasos que pueden tener uno o más dobles enlaces. Eso es súper importante que lo recuerden, la diferencia entre un ácido graso saturado e insaturado. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un ácido graso saturado, como es el ácido palmitítico, ¿ok? Palmítico, perdón, que no va a tener ningún tipo de dobles enlaces y va a estar conformado por un extremo carboxilo y una cantidad de carbonos en particular que no van a tener ningún tipo de doble enlace, por lo tanto es un ácido graso saturado. Ok, algo importante de los ácidos grasos es que van a tener una conformación cis o trans, que eso es lo que han escuchado, por ejemplo, las grasas trans, ¿ok? Básicamente, los ácidos grasos que nosotros deberíamos como que buscar, con los cuales deberíamos intentar alimentarnos, o los que deberían conformar la gran mayoría de los compuestos de las células, son los que tienen orientación cis. Básicamente, todos los hidrógenos de esa molécula, o sea, ustedes están viendo acá que están, ahí están los hidrógenos. Ahí ven los hidrógenos, ¿verdad? Están todos aquí junticos. Entonces, todos los hidrógenos se van a encontrar hacia el mismo lado y van a tener una conformación en L. Aquí los vemos, una conformación cis. Y básicamente los otros, que son los ácidos grasos trans, los hidrogeniones se van a encontrar en diferentes planos. Eso va a hacer que sean más dañinos para la salud. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando se encuentran en una estructura de diferentes planos, o se encuentran, realmente es un poco como que contradictorio que dice que se encuentran en diferentes planos y su forma es recta. Sí, es algo un poquito como que complicado de entenderlo, pero lo que va a pasar es que esta estructura recta va a hacer que cuando nosotros comamos grasas trans, por ejemplo, esas grasas se van a acumular a nivel de las células y van a hacer que las células se vuelvan un poquito más rígidas y hacer un poquito más, hacen la membrana menos fluida. Y además de eso, los ácidos grasos trans tienen una capacidad de oxidar o aumentar la oxidación celular, por lo tanto hace que las células mueran más rápido. Y ese es el tema cuando uno consume grasas que tienen orientación trans, ¿ok?
Y bueno, esto es un cuadrito que es como para recordar lo que estaba comentando de los saturados, los monosaturados y los poliinsaturados, ¿ok? Los saturados son los que no tienen ningún tipo de doble enlace, los monosaturados son los que tienen un solo tipo de doble enlace y los poliinsaturados que son los que tienen más de dobles enlaces. Esto tiene full importancia porque ya van a ver que esto va a afectar mucho con lo que sería la temperatura de fusión, que creo que es la siguiente lámina. Ah, bueno, no, previo sería lo que sería la nomenclatura de los ácidos grasos. ¿Cómo nosotros vamos a nombrar los ácidos grasos? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que existen el omega 3, el omega 6, el omega 9, oleico, linoleico, o sea, tipo, todos esos nombres tienen una razón de ser porque esa es la nomenclatura con los que uno nombra los ácidos grasos. Y a partir de esos nombres son los que tú puedes, a partir de eso tú puedes determinar qué tipo o de ácido graso es, si es monosaturado, poliinsaturado, insaturado, o saturado, todo lo que quieras llamarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno va a nombrar los ácidos grasos? Van a tener, se nombran inicialmente según el número de átomos de carbono. Por ejemplo, vamos a ver este primer ejemplo. El primer carbono de este ácido graso, vamos a tener el grupo carboxilo, que sería el carboxilo, el carbono de aquí sería el carbono número 1. ¿Ok? Empiezas uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando un ácido graso, el nombre termina en oico, son ácidos grasos saturados. Perdón, ya va. Su terminación es en el sufijo oico, generalmente de todos los ácidos grasos, perdón. Cuando son saturados, terminan en anoico, por ser alcanos. Y cuando son insaturados, van a terminar en enoico, por ser alquenos. Ok, esto es la naturaleza de las moléculas, pero no importa tanto si es alquenos o alcanos, sino el anoico y el enoico, ¿ok? Los átomos de carbono se enumeran desde el carbono carboxilo, como les había mencionado, y los posteriores al carbono carboxilo se van a enumerar sucesivamente con números, con letras griegas o números normales, y o sea, no, hay unos casos que cuando nombras con letras griegas, el alfa es el que se encuentra después del carboxilo, es decir, por ejemplo, se contaría a partir de este, ¿ok? Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál sería el carbono alfa? Realmente el carbono alfa no sería el del grupo carboxilo, sino sería el carbono número 2 después del carboxilo, ¿ok? Y entonces, también se pueden enumerar el carbono, o sea, hay otra forma de poder hacerlo, que es, en vez de enumerar desde el carboxilo hasta el último, puedes comenzar a enumerar, que eso es súper importante, como el carbono omega, es decir, este W de aquí, ¿ok? Comienzas a enumerar desde acá. Cuando nombras a estos ácidos grasos, cuando colocas en un triangulito de esta forma, indica la presencia de dobles enlaces en un tipo de carbono. Y el superíndice indica básicamente en cuál carbono es donde se encuentra ese doble enlace, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos carbono 18 y un doble enlace en el carbono 9. Entonces, si nosotros contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulo, doble enlace. Aquí está. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y debe estar 18, no sé, pero deberían ser 18 carbonos. Creo que conté mal. Pero bueno, eso básicamente es lo que cuando nosotros encontramos este tipo de nombres, lo que buscan ejemplificar es eso. Si tiene C18, son 18 carbonos, posee una insaturación que se encuentra a nivel del carbono 9, ¿ok? Ok, ok, entonces vamos a intentar hacer este ejercicio. ¿Cuál sería la designación correcta para este ácido graso de 18 carbonos? No sé si me están escuchando. Si saben cuál es la respuesta. ¿Alguno que quiera participar? Ok, ¿por qué sería el A? Lo puedes escribir por el chat o eh, puedes quitar el micrófono y puedes hablar. Es la C, es la B, perdón. Ok, ¿por qué sería la B? Bueno, si empezamos a contar desde el carbono del grupo hidroxilo y ¿cómo es? Carboxilo. Hidroxilo, ¿no? Ajá, Carboxilo, carboxilo. carboxilo. Tendría el doble enlace en el carbono 9 y tendría otro doble enlace en el carbono 12. Ok, Y ahí entonces, contamos que son 18 carbonos. ok. Es correcto, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no puede ser la respuesta C? Porque aquí me dice, yo comienzo desde el carbono, el último de la cadena. Mira, sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tiene un doble enlace aquí. También podría ser la C. ¿Por qué no es la C y puede ser la B? Es Porque la los carbonos
Todos la B, pero a ver si alguno sabe la diferencia entre esas dos respuestas. Disculpa que te interrumpí. Porque los carbonos deberían empezar a enumerarse desde el grupo carboxilo. Y No dijimos necesito. que el último carbono es el que se enumera como omega, ¿no? Es verdad, pero también se puede enumerar de las dos formas. O sea, tipo, tú puedes enumerar desde el grupo carboxilo. También puedes enumerar desde el carbono alfa, que ¿cuál sería el carbono alfa? El que le sigue al carboxilo. Exactamente. Y también puedes comenzar desde el último carbono de la cadena hidrocarbonatada, que sería el último, ¿verdad? O sea, tipo, las tres formas son correctas. Y es como tú me comentas. O sea, tipo, puedes comenzar con el carboxilo, el carbono alfa o el carbono omega. Lo que pasa es que no sería la respuesta C, porque, o sea, tipo, si nosotros contamos, y es una, o sea, puede ocurrir que en el parcial les coloquen esto, y, o sea, si nosotros contamos desde el omega, que también es una forma de decirlo, que es el último, o sea, cuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí está el doble enlace. Y es lo mismo que si cuento derecha e izquierda, sigue siendo el 9. La cosa es que cuando tú empiezas a contar desde el carbono omega, si lo vas a leer desde esa nomenclatura, tú vas a contar el enlace, el doble enlace, el primero que te aparezca, no sería el segundo, que a pesar que hay un segundo enlace aquí, una insaturación acá, realmente si yo fuera a nombrar a este ácido graso 18 carbonos con esta nomenclatura del omega, diría omega, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí es la primera insaturación. Entonces aquí en verdad debería ser un 6 en vez de un 9. Eso sería omega 6, por ejemplo. ¿Entienden? Cuando yo lo designo de esta forma, cuando sale C18 y lo comienzo a contar desde el grupo carboxilo, tiene más sentido de que sea la respuesta B. ¿Por qué? Porque si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 es el primer doble enlace, la primera insaturación. 10, 11, 12, la segunda insaturación y tiene dos insaturaciones. ¿Ok? Por eso no puede ser la respuesta C, sino que tendría que ser la B. No sé si tienen alguna duda con eso, pero les pueden colocar ese ejercicio en el quiz, en el parcial, donde sea. Así que me interesa que lo entiendan súper bien. Y bueno, cualquier cosita, bueno, no les dije en el principio, pero les digo ahorita. Si tienen dudas después, me pueden escribir sin ningún tipo de problema. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Gracias por la que respondió. Lo hiciste súper bien. Y bueno, todos los que participaron. Entonces, vamos a continuar por acá. Ok, ahora el tema de, por ejemplo, las insaturaciones y la longitud de la cadena va a ser súper importante porque me va a definir qué es el punto de fusión de los ácidos grasos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a tener dos tipos de lípidos o grasas que nosotros comemos al día a día. Los aceites y, por ejemplo, las mantequillas. Las mantequillas son sólidas en temperatura ambiente, ¿verdad? Pero cuando nosotros colocamos una mantequilla a, a calentarse, se derrite. Pero, por ejemplo, el aceite, sin necesidad de nosotros colocarlo dentro de una zona caliente, de un sartén, por ejemplo, ya se encuentran en estado líquido. Y eso nos orienta mucho a la naturaleza de ese tipo de ácido graso que conforma ese alimento. Las mantequillas, por ser alimentos saturados, van a tener, bueno, aquí sale saturados, lo voy a leer, después lo voy a leer, pero básicamente como la mantequilla es un alimento que tiene ácidos grasos saturados, van a tener un punto de fusión muy elevado. ¿Qué significa el punto de fusión? Va a ser la temperatura con la cual un alimento que está constituido por grasas se encuentra en estado sólido. ¿Y qué pasa de sólido a líquido? ¿Ok? O sea, por ejemplo, a temperatura ambiente, por ser un ácido graso o estar constituido por ácidos grasos saturados, la mantequilla va a tener un punto de fusión muy elevado, entonces se va a encontrar en estados sólidos en temperatura ambiente. Sin embargo, en el caso de las grasas, de los lípidos, del aceite de oliva, que es un ácido graso que va a ser generalmente poliinsaturado, va a estar conformado por muchos dobles enlaces. Esos dobles enlaces va a hacer que el punto de fusión sea bajito. Es decir, eso hace que al ser tan bajito, por ejemplo, estemos en temperatura ambiente y se encuentre líquido. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que dice aquí. Cuando aumenta el número de carbonos también,
de la cadena, pero existe presencia de insaturaciones, disminuye el punto de fusión. Pero en el caso de que sean cadenas saturadas que no tienen doble enlace, van a tener un mayor punto de fusión y también el número de carbonos que conforman esa cadena va a determinar mucho también ese punto de fusión. Porque, por ejemplo, una cadena corta, más insaturaciones, es lo que sale aquí en este cuadrito, va a ser que su punto de fusión sea muy bajo. Entonces va a ser generalmente aceites. Aceites van a tener, son generalmente cadenas corticas y van a tener muchas insaturaciones y van a estar en conformación cis. Y va a estar en estado líquido. Pero en cambio, moléculas o sea, alimentos que tengan ácidos grasos de cadena muy larga, o sea, que tienen muchos carbonos, muchos carbonos, tienen menos insaturaciones o no tengan ninguna y estén en conformación trans, van a tener un punto de fusión, una temperatura de fusión más alta y van a estar en estado sólido en la temperatura ambiente. Entonces, bueno, esto indica un poco por qué, entonces, en ese caso, las grasas trans son más dañinas, porque al ser sólido va a ser muy rígido y eso va a estar en contra de lo que es la naturaleza de las membranas celulares, que son fluidas. Entonces, para que entiendan la importancia que tiene que ver eso, ya en un punto de vista ya como fisiopatológico. ¿Por qué las grasas son malas? Bueno, no, las grasas son malas, perdón, las hay grasas buenas. Pero ¿por qué las grasas trans son malas? Entonces, bueno, aquí sale, por ejemplo, vamos a ver que mientras más carbonos va a aumentar el punto de fusión, mientras menos insaturaciones, o sea que sea más saturado, aumenta el punto de fusión, y en el caso contrario, esto es una choletica. Realmente estos pueden leerlo y realmente así entienden más fácil, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estoy hablando más o menos de lo mismo, que básicamente lo de la temperatura de fusión. Vamos a tener que va a depender de dos cosas, del largo de la cadena y de las insaturaciones. La temperatura indica una transición del estado sólido a la temperatura de fusión, del estado sólido al estado líquido. Y va a ser la temperatura necesaria para que se empiece a fluidificar, como se ve en esta lámina, como se ve en este gráfico. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que en el caso de la mantequilla necesita una temperatura, ponte, de 50 grados acá. Esa 50 grados sería la temperatura de fusión o de transición, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté por debajo de 50 grados, que es el estado, la temperatura normal ambiente, yo creo que es menos la temperatura, la temperatura con la cual se derrite la mantequilla, pero bueno, es un ejemplo. Todo lo que esté por debajo, o sea, si la mantequilla se encuentra por debajo de esta temperatura, vamos a ver que se encuentra en estado sólido, pero al pasar los 50 grados empieza a fluidificar, empieza a ser líquida. Entonces, bueno, todos los lípidos que se encuentran dentro de la membrana se encuentran más insaturados que los lípidos de almacenamiento. Los triglicéridos, que también eso es súper importante, las goticas de triglicéridos que se encuentran dentro de los adipocitos van a ser un poquito más rígidas porque van a ser más ácidos, más grasitas saturadas, o sea, van a condensarse, por así decirlo, y van a estar empaquetadas. Ahí va un poquito el tema de que por qué entonces necesitamos que algunas grasitas sean un poquito más rígidas, porque nosotros utilizamos esas grasitas para que sean almacenadas. Y ya sabemos que las grasitas almacenadas son para cualquier caso de que nosotros necesitamos energía. Entonces nosotros agarramos esas grasitas que está almacenada, la rompemos y la utilizamos, ¿ok? Entonces, bueno, continuando con los otros tipos de lípidos que encontramos en las membranas, tenemos a bueno, los triglicéridos y los fosfolípidos. Los triglicéridos van a estar conformados realmente por ésteres de un alcohol, que sería el glicerol, y ácidos grasos. Van a ser los lípidos de almacenamiento, son insolubles en agua y no forman micelas, porque realmente son apolares, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de los triglicéridos? Van a funcionar para producción de energía, la producción de calor y almacenamiento. Y vamos a tener por otro lado que son los fosfolípidos, que realmente el modelo de mosaico fluido van a ser porque la membrana va a tener muchos fosfolípidos, ¿verdad? Van a ser los mayores constituyentes. Vamos a tener que están conformados por ácidos grasos, glicerol, un grupo fosfato y grupos radicales, ¿ok? Van a tener una cola hidrofóbica, una cabeza hidrofílica, va a estar conformado por un grupo fosfato. La cabeza, por ejemplo, la parte hidrofílica va a estar conformada por un grupo fosfato, el glicerol y el grupo radical, y la cola, que es la parte hidrofóbica, va a estar conformada por dos cadenas de ácidos grasos y que van a estar unidos por enlaces éster. Esto realmente está eh, más desarrollado en lo que sería el resumen de JD. Yo no sé si JD se los pasó por el grupo. Este es un tema un poquito más teórico y siéntense un poquito a leerlo cada uno de estos, pero son cositas como súper puntuales que es importante, pero aquí lo estoy intentando como manejar a los más macro. Una pregunta que hacen en quiz es: ¿cuál es el miembro más sencillo de los fosfolípidos? Que sería el ácido fosfatídico. Lo pueden preguntar, porque hay otros que son la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, la fosfatidil y los fosfatidilino, sí,
fosfatidil inositol. ¿Qué pasa? Los fosfolípidos, como habíamos dicho, que una de las características fundamentales de las membranas es que son asimétricas, van a tener la capacidad de poder moverse de un lado al otro, que eso va a ser un proceso rápido, o moverse de arriba a abajo. Es decir, tú puedes tener la parte externa de la membrana celular, una fosfatidilcodelina, y tú la quieres pasar a la derecha. O sea, por ejemplo, tienes esta cabeza acá y la única para acá. Eso va a ser un movimiento rápido. Pero también puedes tener que tienes una fosfatidilcolina aquí y la quieres pasar para acá abajo de aquí a acá. Esos movimientos lentos que van a requerir energía, ¿ok? Vamos a tener otros compuestos que son los esfingolípidos y los esteroides, que básicamente los esfingolípidos van a estar conformados por lípidos de membrana que contienen esfingosina o glicol en lugar de glicerol, que es otro alcohol, ¿ok? Y aquí se encuentra su estructura. Y bueno, los esteroides, que dentro de ellos está el colesterol, que el colesterol es el que nos va a importar muchísimo porque el colesterol va a ser el responsable de permitir la fluidez de la membrana. ¿Qué significa? El colesterol va a estar dentro de lo que sería, ay, ya va, esto se movió. Dentro de lo que sería la membrana plasmática, déjame ver si encuentro una fotito más bonita. Bueno, el colesterol va a permitir, ay, ya que le pasan un mensaje. Sí, yo creo que es la fosfolipasa. La enzima que permite esa transferencia de fosfolípidos a través de la membrana se llama la fosfolipasa. La fosfolipasa va a ser dependiente de ATP. Estoy respondiendo a la pregunta de Jorge Luis que está en el chat. Que básicamente, al nosotros transferir un fosfolípido de la parte externa a la parte interna, requerimos de una fosfolipasa que va a ser dependiente de ATP, es decir, requiere energía para hacer eso y va a permitir ese brinco de arriba a abajo. ¿Ok? Entonces, básicamente sería eso. Y entonces, hablando un poquito del colesterol, que no encontré una imagen más bonita, después se la voy a pasar. El colesterol está metido como entre todas esas cadenas, si lo quiero encontrar la foto para que me entienda. No. A ver, rapidito para atrás. Ujú, creo que esta fotito está bien. Vamos a tener que esta es la membrana, ¿verdad? Esta molécula, ponte, realmente no es esta, pero el colesterol va a estar metido entre todas estas capitas de fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la temperatura que nos encontremos en el tipo, por ejemplo, estamos en procesos en donde estamos en temperaturas muy elevadas, por ejemplo, en la playa tienes un cuadro febril, vamos a tener que, cuando aumenta esa temperatura, vamos a ver que si tenemos muchos fosfolípidos, recuerden que los fosfolípidos son insaturados, ya se encuentran bastante fluidos, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? Se vuelve mucho más fluido y tú no quieres que las membranas se vuelvan tan fluidas porque si no se va a perder la forma y entonces la célula puede lisarse. ¿Qué hace el colesterol? El colesterol va a permitir disminuir la fluidez en temperaturas bajas y en el caso de que nos encontremos en temperaturas muy bajas, es decir, casi llegando a solidificarse las membranas, el colesterol va a permitir aumentar esa capacidad o sea, va a volverla más rígida. Entonces el colesterol es como un regulador de la fluidez de las membranas celulares, porque a temperaturas muy altas va a permitir mantener un estado como que no se derrita la membrana, por así decirlo, pero cuando nos encontramos en temperaturas muy bajas, va a permitir que la membrana no se congele. Eso es básicamente lo que hace el colesterol. Y bueno, ya después cuando estemos en cuarta unidad, vamos a hablar un poquito del metabolismo del colesterol. Yo creo que yo doy esa prepa casualmente, así que nos veremos en esos momentos. Y bueno, aquí está la chuletica. Básicamente, cuando el colesterol es el modulador fundamental de la fluidez de la membrana en los animales, favorece el empaquetamiento compacto de las cadenas de los ácidos grasos, disminuyendo la fluidez de la membrana. Y por el contrario, a bajas temperaturas, la fluidez de la membrana aumenta. ¿Ok? Y bueno, lo de la simetría, que ya fue más o menos lo que yo había hablado. Aquí está lo de la enzima, la flipasa. Básicamente, lo que había comentado previamente, que básicamente los fosfolípidos pueden cambiar de su parte, o sea, de arriba a abajo, abajo a arriba, del lado de izquierda a derecha, etcétera, dependiendo de las necesidades celulares. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar de ya el último constituyente de lo que serían las membranas, que son las proteínas, que van a ser full importantes para el tema que viene, que son los receptores. Entonces, ¿qué son las proteínas que se encuentran dentro de la membrana? Pueden tener ubicación de tipo integral o periférica. Y van a poder clasificarse también según su función. Pueden ser proteínas del citoesqueleto, proteínas de la endocitosis, de la exocitosis, etcétera, ¿ok?
Aquí vamos a ver, por ejemplo, la bicapa lipídica y, por ejemplo, aquí tenemos unas proteínas que pueden ser periféricas que se van a encontrar. Las proteínas periféricas se van a encontrar en un solo lado de la capa de la de la bicapa lipídica. Por ejemplo, vamos a ver que esta se encuentra dentro de la capa interna de la membrana celular. Pero, por ejemplo, tenemos proteínas integrales, que son estas grandes, que se encuentran en las dos capas, ¿ok? Entre toda la capa bilipídica. Y bueno, eso es lo que permite la diferenciación entre integral y periférica. Y bueno, también dependiendo de si son integrales, generalmente si yo te hablo de canales iónicos o te hablo de transportadores, no me van a colocar que son proteínas periféricas, porque entonces ellos son las que van a permitir el paso de iones, de solutos. Entonces, ¿cómo va a estar en una sola parte de la membrana? No tiene sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las proteínas del citoesqueleto van a ser periféricas porque realmente van a permitir el mantenimiento de la estructura intracelular de las membranas. Entonces, ahí juegan un poquito con eso. También, por ejemplo, las proteínas que participan en la endocitosis son también periféricas, porque no vas a tener una proteína completica que se encuentre envolviendo toda la membrana para la endocitosis. O sea, eso tiene un mecanismo. O sea, hay que ver un poquito también con el sistema de la lógica de por qué no podría ser periférica o por qué es integral, etcétera, ¿ok? Entonces, como había dicho, como había comentado previamente, vamos a tener proteínas del citoesqueleto, que bueno, aquí están un poco de ejemplos que les pueden preguntar. Esto es un poco teórico, realmente no creo que les pregunten los tipos de proteínas del citoesqueleto, pero igual ténganlos en cuenta. Esta fotico por lo menos léanse cuáles son algunas de las proteínas como ejemplos. Y van a ser el armazón celular, proteico entre las mismas. Entonces vamos a tener la actina, ahí sale, bueno, la antina, aducina, tropomodulina, etcétera. Son muchos nombres que realmente siento que son un poquito caletras, pero sí es necesario como que saber un poquito cuáles son esas proteínas que constituyen este citoesqueleto, ¿no? Vamos a tener proteínas de la endocitosis, como las serían las clatrinas, clatrinas, exacto, que van a participar en lo que sería el proceso de la endocitosis. Realmente yo no sé si esto se los explicaron en mayor detalle, pero ellas van a trabajar en base a una respuesta a receptores que se unen ligando a estos receptores y van a activar una respuesta de segundos mensajeros que se mide en el complejo AP2. Estas van a poder llamar, por así decirlo, a las catalinas que se encuentran a nivel citoplasmático y al permitir este reconocimiento entre AP2 y las catrinas comienza a invaginarse la membrana plasmática, porque esto es todo gracias a que el receptor recibió la respuesta del ligando. Se comienza a invaginar la membrana plasmática y se forman estos complejos eh, estas vesículas, por así decirlo. Y este proceso se vuelve a repetir continuamente para permitir el proceso de endocitosis. Y por el contrario, exocitosis, esto está mal escrito, sería exocitosis acá, sería todo lo contrario. Van a participar otras moléculas como el complejo Smear, que eso lo van a ver en mejor detalle en segundo año, y también, por ejemplo, la formación de las vesículas que tienen los neurotransmisores van a estar conformadas por unas proteínas que participan en este proceso que son que entran dentro de lo que es el proceso de la exocitosis, ¿no? Bueno, ahora un poquito para empezar a un abrebocas a lo que sería el tema de los receptores, vamos a tener que existe lo que es el transporte a través de membranas. Y esto va a estar determinado mucho por lo que sería la concentración de iones a ambos lados de la membrana. Vamos a tener iones como es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro, etcétera, que van a permitir generar cargas, por así decirlo, o sea, entre el medio externo y el medio interno. Entonces, las concentraciones de estos compuestos hidrofílicos pueden ser distintas fuera y dentro de la célula gracias a la hidrofobicidad de las membranas biológicas, que van a permitir el paso de estas sustancias a través de las células. Este impedimento del paso de solutos y electrolitos es lo que mantiene estos gradientes químicos y gradientes eléctricos que permiten la generación del potencial de membrana entre la célula y el medio. ¿Y qué es entonces el potencial de membrana? La diferencia entre el potencial eléctrico que existe entre el medio extracelular y el medio intracelular. La célula siempre será más negativa dentro que fuera. Eso es súper importante porque aquí no, o sea, tipo, si a ustedes no les queda esto de aquí, se los va a lanzar en fármaco, en fisiología, en fisiopatología, o sea, es súper importante porque a través de esa negatividad, o sea, de que las células sean negativas en su interior, es lo que permite que se generen esos gradientes o ese movimiento de solutos dentro de las células. Si no tenemos eso, estamos muertos, literalmente. Uno muere cuando está en igual carga o igual concentración que el medio. Esto es lo que nos hace
que estemos vivos, básicamente. Y aquí, bueno, aquí tienen la lista de las concentraciones extracelulares e intracelulares que se las tiene que aprender eventualmente, que se las pueden llegar a preguntar y todo. Y bueno, aquí vemos que, por ejemplo, el exterior del líquido extracelular va a ser más positivo, va a tener una carga positiva en comparación al intracelular. Y eso genera el gradiente eléctrico. Y la concentración, si yo tengo más sodio afuera y menos sodio adentro, es un gradiente de concentración, porque yo tener mayor cantidad de sodio acá y menos de acá, la idea es que, ay, yo tengo full sodio acá, voy a intentarme meter para la célula. Pero eso no es tanto, o sea, eso es lo que va a buscar el sodio. Y eso es lo que me genera un gradiente de concentración, ¿ok? También para que entiendan un poquito la diferencia entre gradiente de concentración y gradiente eléctrico. Y bueno, ahí va el tema de lo que serían las proteínas transportadoras. Esto igualmente creo que ya... Ah, no, mentira, esto yo lo hablo acá. Entonces, las proteínas transportadoras son aquellas responsables de poder permitir el movimiento de solutos o, o iones a través de... No, mentira, realmente es de... Perdón, de... Únicamente de solutos a través de las membranas, ¿ok? Y permiten la difusión, bueno, como he dicho, de solutos polares mediante difusión facilitada o transporte activo. Ok, va a haber un transporte activo, de acá, y un transporte pasivo. Eso va a estar determinado por si yo involucro ATP o no. Recuerden que el ATP es la molécula bioenergética más importante del organismo. Es decir, es el que me va a permitir trabajar. Me da la energía o es la gasolina que permite que se den todos los procesos celulares. Y hay cosas que dependen del ATP, como es el transporte activo, y cosas que no dependen del ATP, que es por el transporte pasivo. Vamos a tener que dentro del transporte pasivo está la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple va a ser movimiento de solutos a favor de su gradiente. Aquí está la chuletica para después. Y la difusión facilitada va a ser lo mismo que la difusión simple, solamente que va a haber un canal o una estructura, una proteína transportadora que va a permitir, como que es una puerta. Se abre la puerta, voy a meter el poco de solutos que querían entrar antes así, ahora voy a abrirles una puerta especial a ellos. ¿Ok? Y aquí está la chuletica. El transporte activo puede ser primario y secundario, que ya lo vamos a hablar mejor adelante. Bueno, un poquito el transporte activo, pasivo, perdón, que había dicho, es a favor del gradiente y es un proceso espontáneo. No requiere de ATP, no requiere de gasto energético. Puede ser simple o facilitado. Aquí lo vemos. El CO2, por ejemplo, va a pasar facilito, facilito, va a pasar desde afuera a adentro, facilito, no requiere energía. Pero aquí, por ejemplo, tengo el sodio, como yo les había dicho, que hay canales de sodio. Ejemplo, le digo a la célula, oye, ábrete canales de sodio. De una van a permitir el paso directo del sodio que está afuera adentro, porque va a favorecer su gradiente. Aunque, ojo, los canales que se encuentran conformando y los transportadores, porque también hay transportadores que facilitan el transporte pasivo. Los canales y transportadores que permiten el transporte pasivo de moléculas no van a estar todo el tiempo abiertos. Va a depender mucho de la condición que se encuentre en la célula, ¿ok? O sea, porque si, por ejemplo, pasa todo el sodio adentro, eso me va a cambiar. La célula es negativa por dentro y el sodio es positivo. Si yo meto mucho sodio, la célula se vuelve positiva y no puedo hacer nada, ¿ok? Y bueno, esto es una diferencia de la difusión simple y la difusión facilitada. Vamos a ver que la difusión simple es una recta cuando lo vemos en este gráfico de velocidad de entrada del soluto y la concentración del soluto. Mientras mayor velocidad, mientras mayor concentración tenemos afuera de la célula, más va a entrar dentro de la célula porque va aumentando esa concentración y ese gradiente de concentración aumenta. Si yo tengo mucho de un lado y poquito del otro, o sea, las leyes de la vida básicamente buscan igualar esa cantidad de concentraciones entre compartimientos. Entonces, mientras mayor concentración tenga afuera de la célula, mayor velocidad de entrada va a tener ese soluto por difusión pasiva. Es decir, si yo tengo mucho CO2 aquí afuera, voy a pasar una cantidad excesiva de CO2 y va aumentando, 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 aumentando. Va a meterse más CO2 a la célula y no se va a parar con nada este proceso, ¿ok? Cuando es difusión simple. Pero cuando es difusión facilitada, es donde tengo los transportadores y los canales, va a pasar que va a aumentar y vamos a tener una velocidad máxima, porque estos canales y estos transportadores son saturables. ¿Qué significa eso? Que básicamente, sí, yo tengo una gran concentración de un soluto, ¿verdad? De, por ejemplo, no sé, ponte que si sodio. El sodio voy a meterlo poco a poco a través de mi canal,
pero yo tengo una gran cantidad de sodio, básicamente todas las moléculas de sodio se van a quedar atrapaditas en el canal. Entonces va a ser como que, por ejemplo, piénsalo como, como en el metro. Si tú tienes una gran cantidad de personas, todas están amuñuñadas y entonces el flujo se disminuye. Entonces va a ser la velocidad máxima y por eso se aplana la recta acá. Esa es la diferencia realmente con la difusión pasiva, que siempre va, mientras mayor concentración, mayor velocidad. Aquí vamos a hablar de la difusión facilitada, de una velocidad máxima, porque va a haber un punto en que va a haber tanto sodio o tantas personas, como en el metro, que va a costar full, como que vas a hacer que avance más rápido porque no hay capacidad. Entonces, básicamente, quédense con esta información porque esto sí pueden preguntarlo también. Y bueno, ya vamos con lo que sería el transporte activo, que básicamente se realiza en contra del gradiente de concentración y es un proceso endergónico, no es espontáneo. Necesito energía para hacerlo porque estoy luchando contra las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué es eso? Porque va a ser en contra del gradiente de concentración. Vamos a tener un transporte primario que son las bombas sodio-potasio TPasas y transporte activo secundario, que son otros transportadores que dependen del ATP y de la gradiente de concentración que me generan los transportes primarios. Un transporte secundario no funciona si no hay un transporte primario al lado. Si no hay transporte primario, no funciona nada, que es la bomba sodio-potasio. Entonces, los transportes activos secundarios van a ser o sinportes o antiportes, ¿ok? Estos triángulos que están aquí son los gradientes de concentración. Por ejemplo, cuando son sin portes, ¿qué significa esto? Esta puntica significa que de aquí voy menos a más y de más a menos. Entonces, en este caso, vamos a tener que solutos que van a pasar a través del transportador sin porte van a ir a favor de su gradiente, ay, cónchale, su gradiente de concentración. Por ejemplo, esos son los de, ay, ya va, no me acuerdo un ejemplo. Ay, tengo que recordarme. Igual después se los paso. Es decir, uno de estos puede ser sodio y creo que hay otro que es de calcio, que sodio-calcio pasan juntos a favor de su gradiente y ese paso se va a dar a favor del gradiente, pues. Pero realmente, si yo no tengo la diferencia de, o sea, porque saben que la mayor cantidad de sodio está afuera y adentro hay más potasio, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que si yo no tengo eso generado por la bomba ATPase, por la bomba sodio-potasio ATPase, no se va a poder dar este tipo de transporte. Requiero, juro, la bomba sodio-potasio. Y antiporte va a ser que un soluto sale en contra del gradiente y uno va a estar en favor de su gradiente, ¿ok? Y bueno, aquí está lo que estaba hablando, lo que me costó mil veces explicar. Aquí tenemos el ejemplo que le estaba tratando de decir. Vamos a tener aquí una bomba sodio-potasio ATPase. El sodio, por esta bomba, generalmente va a salir y el potasio entra. Esto se va a dar por el ATP que se encuentra acá, que va a permitir este proceso. Sale el sodio, entra el potasio. Esto me genera un gradiente de concentración, que el gradiente de concentración generado por esta bomba va a ser el responsable del funcionamiento de esta bomba, que es la bomba de transporte secundario. ¿Ok? Aquí tenemos una proteína transportadora de glucosa y sodio. Como yo tengo mucho sodio, que bombeó la bomba sodio-potasio para afuera, el sodio va a querer entrar a la célula, porque yo estoy tan, o sea, que yo quiero entrar, o sea, el sodio quiere entrar a la célula porque hay poquito acá, pero esta bomba evita que eso, o sea, tipo, apenas se mete por gradiente de concentración el sodio, este sodio no va a tener ni 5 segundos ahí porque ya lo van a volver a sacar. Y entonces eso es lo que utiliza el transporte activo secundario, que es este gradiente, para poder facilitar el movimiento de, por ejemplo, la glucosa, que es la energía que le da a la célula, por ese gradiente del sodio. Si yo no tuviera la bomba sodio-potasio, que es el que me permite botar ese sodio y que se acumule aquí, esta bomba no me va a funcionar, porque la bomba utiliza el movimiento del sodio para poder meter la glucosa. Entonces, ese es el funcionamiento de lo que sería el transporte activo primario y secundario. Si no lo entienden, porfa, escríbanme sin ningún tipo de problema, porque sé que es un poquito complicado entenderlo. Pero bueno. Para continuar, vamos a hablar de los canales iónicos, que son otro tipo de proteínas en membrana que son integrales multiméricas y crean polos o conductos que comunican ambos lados de las membranas, tipo del espacio extracelular a intracelular. Pueden abrir y cerrar conductos a través de cambios conformacionales, median el transporte pasivo y son específicos para los iones que deja pasar. Controlar cambios repentinos y transitorios de los gradientes iónicos, que son los que generan los gradientes eléctricos a ambos lados de la membrana.
La apertura y cierre de los canales va a ser un proceso tan rápido, que después de que pasa una cantidad específica de iones, se vuelve a cerrar. Porque yo no puedo permitir el paso, por ejemplo, hay canales de sodio. Los canales de sodio son importantes para el mantenimiento del impulso nervioso, que es un ejemplo. Para que se genere el potencial de acción, tú necesitas que se abran los canales de sodio. Y el sodio, recuérdense que el sodio no puede pasar en gran cantidad al interior de la célula, porque entonces me cambia todo el gradiente. Pero los canales, cuando perciben que viene un impulso nervioso, abre esos canales de sodio para poder pasarlo y que se despolarice la membrana y que se permita generar el impulso nervioso. Esos son como que los casitos en donde trabajan los canales iónicos, ¿ok? Y hay más cambios, o sea, hay más procesos que involucran los canales iónicos, como también los procesos de despolarización que genera por la entrada de sodio, o los de hiperpolarización, que los genera la entrada de potasio, por ejemplo, que hace que la célula sea más negativa. Entonces, eso es como a grandes rasgos, cuál es la importancia de los canales iónicos, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a tener que los canales van a depender de voltaje o de ligando. Cuando son dependientes de voltaje es porque viene un estímulo eléctrico que permite la despolarización de la membrana. Vamos a tener, como les había comentado, que aquí la membrana es positiva por fuera y por dentro es negativa, ¿verdad? Viene un impulso negativo, que generalmente es por el impulso nervioso, y hace que se abra el canal. Y aquí entra el sodio. Y después se cierra cuando o sea, cuando se va el impulso nervioso, o sea, se va el impulso, el estímulo, que es por el impulso nervioso, se vuelve a cerrar, ¿ok? Y cuando es dependiente del ligando, es que básicamente tenemos el canal, está normal de la vida, se le pega el ligando, se abre y después se vuelve a cerrar cuando se disocia este complejo, ¿ok? Y bueno, este es un cuadrito como de resumen de la diferencia entre los canales y los transportadores, que se los coloqué directamente en el resumen que pasó JD. Y bueno, básicamente también hay otros canales que son las acuaporinas, que son súper lindas, que básicamente son unos conductos que van a permitir el paso de agua. Van a permitir el paso de agua a través de ciertos de estos canales y también pueden ser saturables, porque los canales como que también son puerticas de metro, que si hay mucha agua va a costarle como pasar una gran cantidad de moléculas de agua, y entonces ahí va también va a depender mucho la velocidad máxima del paso de agua. Pero bueno, aquí también tienen las acuaporinas porque eh, van a ser súper importantes en los procesos del sistema renal, ¿ok? Van a haber hormonas que van a permitir la expresión de acuaporinas, que bueno, eso va a ser del video que les voy a montar mañana. Y esto es un cuadro de resumen que encontré en internet súper bonito, que es litletica, que diferencia transporte pasivo y transporte activo, ¿ok? Aquí había colocado una imagen que después se la voy a colocar, que es un break, pero no se ve. Que la otra vez estuve en un viaje y yo soy la prepa más vieja y ahora soy como los doctores que coloca fotos de viajes, pero no se ve, entonces después se las paso. Ok, vamos a comenzar con el segundo tema, que son los receptores. ¿Alguna duda por los momentos? ¿Siguen ahí? ¿Siguen despiertos? Ok, bueno, cualquier cosa igual me pueden escribir después si tienen algún tipo de duda, ¿ok? Vamos a continuar con lo que serían los receptores, que son macromoléculas capaces de reconocer y enlazar de forma selectiva un ligando. Generalmente estos ligandos van a ser hormonas o pueden ser otro tipo de solutos. Van a ser receptores de membranas que generalmente van a reconocer elementos hidrofílicos. Ay, sí, yo soy alegre. Yo soy súper alegre. A mí me gusta intentar animar a las personas para que no se queden dormidas. Pero bueno, cuando los receptores de membrana básicamente tienen receptores para solutos que se encuentran afuera de la célula, que no van a pasar la membrana plasmática, ¿ok? ¿Cuándo pasan la membrana plasmática? Cuando son elementos de naturaleza hidrofóbica. Por ejemplo, yo les había dicho en un principio que hay hormonas eh, que son conformadas por esteroides, o sea, tipo, son de naturaleza grasa, y esas van a poder atravesar las membranas. Entonces, en ese caso, no voy a necesitar un receptor de membrana, voy a necesitar un receptor citoplasmático. La naturaleza del receptor va a depender de el ligando que se une a dicho receptor. La insulina, por ejemplo, no va a poder pasar la membrana, por eso tiene receptores de membrana. Pero también hay receptores citoplasmáticos que son, por ejemplo, por ejemplo, la testosterona va a tener receptores citoplasmáticos. Y, como digo, su ubicación dependerá de la naturaleza química del ligando. La estructura básica de los receptores de membrana, porque no es el caso de los receptores citoplasmáticos, pero a grandes rasgos, los que nos va a interesar es que los receptores de membrana, que son los que vamos a estudiar en su gran mayoría, va a tener un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. El dominio extracelular va a ser el tipo de reconocimiento del ligando, el dominio transmembrana va a ser
el ancla que va a permitir que no se salga de ese receptor de ahí. Y el dominio intracelular, que es el más importante, va a ser el responsable de generar segundos mensajeros para que se dé la respuesta celular. Es la segunda señal, o es las señales que se generan para que la célula genere un tipo de respuesta, ¿ok? Y ahora no se cambia esto. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de los receptores? El ligando no se une de manera covalente al receptor, porque un ligando no se puede quedar pegado aquí, porque, o sea, tipo, literal, no puede generarse una respuesta para siempre. Tiene que tener uniones no covalentes, tipo enlaces Van der Waals, enlaces hidrofóbicos, enlaces o sea, tipo electrostáticos, que tenga que ver mucho con la carga de los compuestos que están conformando tanto el ligando como el receptor. Y bueno, depende mucho de eso. Y un poquito también de la estructura, que eso dice, por ejemplo, la especificidad. Básicamente es qué tan fácil un ligando puede acoplarse a su receptor. Es como un sistema de engranaje. Si el receptor tiene una forma cuadrada y el ligando tiene una forma triangular, no existe especificidad ahí y no se va a generar una respuesta correcta. Entonces es como que también esa es otra característica súper importante. También los receptores van a permitir una amplificación de la señal que va a permitir la integración de la señal, que es básicamente todo este proceso que se da aquí. Cuando según la señal al receptor activa una enzima, esa enzima activa un segundo mensajero, esos mensajeros activan otras enzimas, esas otras enzimas activan otras enzimas y otros mensajeros, y eso es la amplificación de esa señal generada por un solo soluto, imagínense. Y bueno, la regulación, que van a haber dos tipos de regulación. La desensibilización o down regulation, que ocurre en la disminución del número de receptores en la célula, que va a ser que básicamente, como que esto sobre todo lo ven a mayor detalle en otros años, pero depende mucho, por ejemplo, el ejemplo que coloca las guías o la clase, que no sé si se los dieron así en la clase, es por ejemplo el café. El café se une a sus receptores. Eso genera una respuesta, buenísimo, de verdad que brutal el café. Pero cuando tú tomas burda café, los receptores dicen y que, "Oye, ¿sabes qué? Vamos a ocultarnos, tipo, ya no queremos tanto café, vamos a bajarle la intensidad". Entonces, cuando disminuyen esa cantidad de receptores de café, ya eso es una desensibilización. Yo, a pesar de que tome demasiado café, yo bajo esa cantidad de receptores, no tengo tantos receptores, entonces ahora va a haber un momento que el café no me hace absolutamente nada. Por eso es importante no tomar todo el tiempo café, porque después no te va a hacer nada. Y cuando existe supersensibilización va a ser todo lo contrario. Yo meto un soluto, que el soluto va a ser reconocido por sus receptores, entonces la unión de ese soluto con su receptor va a hacer que aumente esa cantidad excesiva de receptores, y entonces a pequeñas dosis va a haber un momento que tú agregas, en un inicio tomas 50 miligramos de algo, pero después, por la supersensibilización, imagínate que después, como a los 3 meses de un fármaco que estás administrando, agregues 5 miligramos, que es mucho menor cantidad de los 50 que estabas administrando en un principio, entonces el golpe va a ser tan grande, va a ser un efecto mayor que la dosis de 50 miligramos, por ejemplo, de la supersensibilización, ¿ok? Y bueno, ay, se repitió esto. Sí, esto se repite. Entonces, vamos a tener, entonces, ahora vamos a hablar de lo que serían los ligandos. ¿Los ligandos qué son? Van a ser las moléculas que se unen con gran afinidad a los receptores. Van a ser las responsables del estímulo químico extracelular, que son el primer mensajero. Es el que manda el mensaje de que, mira, queremos que la célula haga esto. Responde, célula. Puede ser liberado por ciertas células en respuesta a cambios en su medio extracelular y puede ocurrir efectos diferentes en distintas células blancos. Vamos a tener que los ligandos pueden ser agonistas, que es decir, que cuando se unen a su receptor van a producir una actividad celular normal, perdón, va a producir una respuesta celular potenciada. Pueden ser antagonistas, va a hacer todo lo contrario, se elimina la respuesta al unirse a su receptor y no se genera ningún tipo de respuesta. Y va a haber agonistas parciales que van a hacer que, oye, se une a su receptor y aumenta un poquito esa respuesta, pero no es que va a ser tanto como un agonista, va a ser una respuesta parcial a lo que generalmente se ve. Entonces la intensidad de la respuesta, es decir, va a ser medida entre 0 y 1. Un agonista va a tener una respuesta 1. Un antagonista tiene una respuesta 0 y un agonista parcial tiene una respuesta entre 0 y 1. ¿Ok? Y bueno, vamos a clasificar un poquito los receptores y sus rutas de señalización. Esto es pesadísimo lo que viene a partir de acá. Espero que vean este video después, porque lo que viene es un pelo complicado de comprender, pero bueno, voy a intentar explicarlo lo más lento posible, ¿ok? Los receptores van a tener rutas de señalización, que es básicamente esa planificación de la señal que se da intracelularmente para que se dé la respuesta. No sé si vieron lo de enzima 1
segundo mensajero, enzima 2, tercer mensajero. Eso son las rutas de señalización. Y van a estar determinados generalmente por el tipo de receptor. Entonces, vamos a tener receptores que son canales iónicos sensibles a ligandos, que son los receptores ionotrópicos, que dejan pasar únicamente iones y tienen efectos eléctricos inmediatos o muy rápidos, que básicamente se le une el ligando, perdón, se encuentra, exacto, se le une un ligando que es un agonista. El agonista abre el canal y pasa el sodio. Es muy parecido a lo que estábamos hablando previamente. Y básicamente son receptores ionotrópicos, ¿ok? Pero ahí simplemente los receptores inotrópicos solamente pasa el sodio y ahí no se genera ningún tipo de como que respuesta intracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene lo que es interesante. En los otros casos, van a haber receptores que van a estar asociados a ese poco enzimas que estaban abajo de la zona intracelular. Esos son los receptores metabotrópicos. Y van a ser los receptores acoplados a proteína G, receptores de enzimas y los receptores nucleares, que bueno, realmente esto es más que todo para los receptores citoplasmáticos, ¿ok? Pero bueno, aquí los vemos. La proteína G va a ser, por ejemplo, la proteína esa que sale de lo de segundos mensajeros, ta, 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 ta. Y bueno, aquí tienes los otros ejemplos. Estos tres receptores de aquí son receptores metabotrópicos, porque van a utilizar metabolitos de la zona interna de lo que sería la célula, en la región citoplasmática, para generar segundos mensajeros por la unión de su ligando, ¿verdad? Por su agonista. Pero los canales iónicos solamente permiten la unión del ligando a su receptor, a su canal, y pasa el sodio y ya, no pasa más nada. Entonces, aquí tenemos lo que había mencionado previamente, que son los canales o los cambios de potencial de membrana que se generan por los receptores nicotínicos, que son receptores ionotrópicos. Se une en este caso la acetilcolina, según aquí, abre, pasa el sodio y después de que sale, o sea, tipo aquí no sale el proceso cuando sale, pero cuando sale se cierra este canal. Eso es un canal inotrópico. Esos canales inotrópicos lo vamos a ver sobre todo es que sí. Los canales nicotínicos, que son de tipo acetilcolinérgicos, o sea, tipo van a ser de, su ligando va a ser la acetilcolina, lo vamos a ver, por ejemplo, en los músculos. Y bueno, va a pasar que, por ejemplo, hay un antagonista, que es el curare, que es un compuesto tipo que utilizan los indios, que cuando se lo clavan a los animales que quieren matar, anulan el funcionamiento de estos canales, de estos receptores. Entonces, ¿qué pasa si no se une la acetilcolina? No se abre el canal y no se produce la contracción muscular. Cuando no se produce la contracción muscular, ¿qué pasa? Literal, el animalito muere sin poder respirar. Entonces, es un antagonista de la acetilcolina al curar, ¿ok? Vamos a tener, esto se ve clarito. Vamos a tener, por ejemplo, ahora los otros que van a depender de segundos mensajeros que aquí se encuentran acoplados a proteína G. Este es un canal metabotrópico asociado a proteína G. Va a ser, o sea, tipo, va a haber muchos receptores que van a estar acoplados a proteína G. O sea, si buscan en la literatura son millones. O sea, si yo les digo, bro, o sea, que la gran mayoría son acoplados a proteína G. Pero va a caracterizarse por tener un dominio extracelular, no sé hablar, un dominio extracelular N-terminal en donde se une el ligando, un receptor transmembrana que está compuesto por 7 alfa hélices y un dominio citoplasmático que va a tener lo que serían las proteínas G. Y bueno, aquí viene la parte que es complicado. ¿Qué va a pasar? Estos receptores que están asociados a proteína G, a su vez, están asociados a otras enzimas que van a ser la proteínquina, o sea, el AMP ciclo o el GMP cíclico. Y también a su vez va a estar asociada a otro tipo de segundos mensajeros. Pero esta señalización de proteína G mediada por AMP cíclico es la que generalmente preguntan y la que generalmente se ve en mayor cantidad en los procesos celulares. ¿Y en qué consiste? Yo tengo un ligando, ese ligando puede ser un fármaco, puede ser una sustancia química del organismo, se une al receptor asociado a proteína G. Este receptor va a tener un cambio conformacional que me va a permitir separar, aquí van a ver, va a estar la proteína G en la membrana aquí pegadita, y va a activar al dominio alfa de la proteína G. Ese dominio alfa de la proteína G va a permitir que el GDP se transforme en GTP. El GDP es como, por ejemplo, el ATP, que es adenosintrifosfato. El GTP va a ser otra molécula que brinda energía que va a participar en los procesos, por ejemplo, de señalización, que va a ser el GTP, el guanidil trifosfato. Casi es lo mismo, es energía. Cuando se activa esto por la unión del ligando, ellos se asocian. Al asociarse, se activa la proteína G. La proteína G a su vez activa lo que sería la adenilciclasa. La adenilciclasa
es una enzima que me va a permitir la transformación de ATP a AMP cíclico. Ese AMP cíclico, a su vez, va a permitir la activación de la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a ser una enzima que es quinasa, que es fosforil. Al fosforilar, va a fosforilar proteínas que se encuentran dentro de la célula que van a ser las responsables de que la célula dé una respuesta, ¿ok? Entonces, bueno, eso básicamente es lo que sería la señalización mediada por AMP cíclico. En las láminas que les voy a pasar va a salir la leyenda de todo este proceso que tienen que aprendérselo súper bien porque, bueno, si lo preguntan y es complicado comprenderlo, o sea, yo lo comprendí y realmente fue en segundo año. Pero bueno, ahí está la explicación básica para que se lo tengan en cuenta. Esto es el mismo ejemplo con otro esquema totalmente diferente para los que son un poquito, que ven las cosas un poquito más, que no esté poco a rayas y cosas así. Esto es más el mismo proceso, solamente que explicado de otra forma. Y bueno, puede ocurrir que también en vez de que el receptor esté unido a AMP cíclico, o sea, por ejemplo, aquí es proteína quinasa A, puede estar asociado a proteína quinasa C, que es este caso. Que básicamente va a ser lo mismo, pero activa otros procesos celulares que, por ejemplo, cuando está asociado a proteína quinasa C, aumenta la cantidad de calcio que se encuentra dentro de la célula, ¿ok? Y bueno, para finalizar ya, vamos a tener, por ejemplo, estos receptores que son generalmente de insulina, que estaban asociados, van a estar también asociados a otros complejos de segundos mensajeros, que son todos estos, que aquí está la leyenda completica para que después lo lean con calma, que van a permitir activar ya dentro de la célula complejos moleculares para la síntesis dentro de la cadena de ADN de ciertas proteínas que van a generar la respuesta asociadas sobre todo a lo que serían los receptores de tirosina, ¿ok? De tirosina no, de insulina en este caso, porque este es el receptor de insulina. Y bueno, ya, para finalizar esta prepa, hablamos ya de los receptores nucleares, que básicamente va a ser en el caso de una molécula que es hidrofóbica. Va a pasar fácilmente en la membrana, va a pasar, se encuentra aquí, dentro del citoplasma, se encuentra el receptor intercelular. Y la molécula va a pasar a través de la membrana, según a esta, y va a permitir activar dentro del ADN ciertas secuencias génicas que van a permitir la síntesis de proteínas y así se da una respuesta. Porque básicamente entra la molécula o entra el agonista que es hidrofóbico, es de naturaleza lipídica, va a unirse a su receptor y va a generar una respuesta particular que va a ser la activación de secuencias génicas a nivel del ADN. Y bueno, eso sería todo. Aquí debería estar un gracias, una frase súper bonita que bueno, después se las voy a pasar o sea, pues, el grupo de WhatsApp para que tengan las láminas. Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado la prepa, fue súper larga, yo sé, pero es que este tema es súper pesado y dentro de todo intenté reducirlo lo que más podía. Así que bueno, mañana les paso su video de hormonas y cualquier duda me pueden escribir a mí por WhatsApp, no tengo ningún tipo de problema. Me pueden escribir, yo no sé si puedo anotar mi correíto por ahí. Entonces les paso bueno, no, somos actualizados, podemos usar WhatsApp. Y bueno, nada, de verdad, gracias por escucharme, sé que estaba súper denso y no tengan ninguna pena en preguntarme ahorita o preguntarme después. Y bueno, chicos, de verdad, gracias por quedar de lo que quedaron. Y bueno. En serio, súper agradecida que se quedaran hasta el final. Bueno, de verdad, descansen y que les vaya súper bien en sus parciales. Les voy a pasar la frase motivacional porque voy a colocar una frase muy bonita acá. Y bueno, muchísimos éxitos en su semana. Y bueno, descansen pues.